Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a platicar sobre una autora mexicana, Elena Poniatowska, cuyo libro ya comentamos en otro programa, Las Siete Cabritas. Detenerme en Las Siete Cabritas me parece muy importante e interesante porque es la vida de 7 mujeres que de una u otra manera y en mayor o menor medida incidieron en la conformación del México contemporáneo, en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura. Pero paralelamente a ello diría que lo importante, lo interesante también es que, y dado que este programa es sobre formación, ¿cómo es que la vida de las personas, en este caso 7 mujeres, llega arriba, transita por ese camino de las artes, por alguna de las distintas artes, la poesía, la danza, fundamentalmente la fotografía, en términos de los condicionantes socioculturales que posibilitan o no precisamente formarse así, sobre todo en una sociedad que es considerada, sobre todo en aquella época, como una sociedad machista. Yo no comulgo mucho con la idea de etiquetar épocas, periodos, situaciones, porque me parece que luego no permiten explicar a profundidad lo que eso quisiera decir. Pero dejemos ahorita esa etiqueta, diría, de machismo en esa sociedad de los 40, 50, 60, en el que vivieron estas mujeres, porque sería como uno de los factores, ¿no?, que condicionaría la posibilidad de que ellas emergieran, ocuparan un lugar y sus voces todavía se escucharan en el mundo contemporáneo, ¿no? Siguen siendo referentes arquetípicos, incluso diría, de la mujer en el mundo contemporáneo. Fueron precursoras en ese sentido de lo que llamamos movimiento feminista, porque era una lucha individual, un enfrentamiento, un afrontamiento individual, pero que trascendía la esfera de lo sociocultural del mundo femenino, porque finalmente eran mujeres que al actuar de determinada manera sentaban pautas de comportamiento que paulatinamente se iban aceptando en mayor o menor medida en el México de su época y en el actual. Varias de ellas siguen siendo muy reconocidas, como Frida Kahlo, como Pita Amor, como Nelly Campobello, ¿no?, Rosario Castellanos, ¿no? Pero Elena Poniatowska me parece lo que hace es narrar, además en sentido autobiográfico, la mayoría de los relatos son como trabajados en primera persona, como si Frida Kahlo hablara de ella, ¿no? Y esa narrativa me parece muy interesante en cómo la maneja Elena Poniatowska, porque permite colocarnos en la interioridad de esa mujer. Cómo en un momento dado la forma en que se expresaba daba cuenta de su manera de pensar y vivir el mundo, ¿no? Elena Poniatowska fue una periodista muy reconocida, pero tiene una prosa que a mí me parece pues maravillosa en muchos sentidos por esa forma en que expresa lo que el mundo cotidiano, en este caso de las 7 mujeres, es lo que significó, lo que fue, ¿no? 7 cabritas finalmente representa 7 mujeres que brincan, que están alocadas. Ya habíamos hablado también en otro momento de la loca de la casa. Bueno, yo creo que fueron las 7 locas de cada una de sus respectivas casas, ¿no? Y empieza con la vida de Frida Kahlo. Se titula así el capítulo: Diego, estoy sola, Diego, ya no estoy sola. Frida Kahlo. Un punto de referencia interesante es que estas 7 mujeres, de una o de otra manera, siempre vivieron acompañadas de un hombre que, o de varios, ¿no?, pero que les daba fortaleza al tiempo que intentaba dominarlas, diríamos, ¿no? Era como una situación paradójica de amor-odio,
de resentimiento, de envidias, de posicionamiento, pues porque eran mujeres muy inteligentes y capaces, y los hombres con los que tuvieron su romance o su vida, o compartieron su vida, pues también eran hombres inteligentes, capaces, artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el título de Diego, Estoy sola, Diego, ya no estoy sola, en relación a Frida Kahlo, alude precisamente a esta relación que sabemos que Frida tuvo con Diego y que se divorciaron, se casaban, se separaban, se peleaban y hacían una serie de situaciones, ¿no? Pero la vida de Frida Kahlo fue una vida, quizá de todas las 7 cabritas, de las más difíciles. Sufrió poliomielitis a los 6 años, siendo joven tuvo el accidente que la dejó prácticamente en una situación muy complicada de dolores, de sufrimiento, ¿no? De no poder tener hijos, etcétera, etcétera. Empieza así la historia de la biografía o la vida de Frida Kahlo. Esta que ves mirándote a los ojos es un engaño. Bajo los labios que jamás sonríen se alinean dientes podridos, negros. La frente amplia coronada por las trenzas tejidas de colores. Esconde la misma muerte que corre por mi esqueleto desde que me dio polio. Mira, veme bien, porque quizás sea esta la última vez que me veas. Mira mis ojos de vigilia y sueño. Obsérvalos. Nunca duermo o casi nunca. Atravieso los días y las noches en estado de alerta. Capto señales que otros no ven. Mírame, yo soy el martillo y la mariposa que se congela en un instante, como lo dijo Ignacio Aguirre, el pintor, mi amante. Mi cuerpo ha sido un Judas y en México a Judas los quemamos. Estallan en el cielo, quedan reducidos a cenizas. Fíjense esta expresión, mi cuerpo es un Judas, me traicionó, no hizo lo que se esperaba que hiciera todo cuerpo, y todo cuerpo de una mujer, ¿no? Quizá también dar hijos, porque narra en varios casos la cuestión de los abortos y esta sensación de pérdida porque quería hijos, porque deseaba tener hijos, quería que la acompañaran, quería educarlos, etcétera, ¿no? Dice el 17 de septiembre, voy a saltar párrafos, voy a estar leyendo así salteadito. El 17 de septiembre de 1925 cambió para siempre mi vida, porque hasta entonces la piernita flaca no me causaba dolor. Esa piernita flaca derivada de la poliomielitis, ¿no? Fue el accidente del tranvía y del autobús. El tranvía arrastró y aplastó contra la pared al camión en el que íbamos Alex, mi novio, y yo. El choque fue tremendo. A mí el pasamano me atravesó el cuerpo como a un toro. Un hombre me cargó y me acostó en una mesa de billar y me arrancó el trozo de hierro, el pasamano que me atravesaba el cuerpo de lado a lado, como lo haría un carnicero o un torero. Un viajero traía polvo de oro y se regó sobre mi cuerpo en el momento del accidente. El diagnóstico fue fractura de la tercera y cuarta vértebras lumbares, 3 fracturas de la pelvis, 11 fracturas en el pie derecho, luxación del codo izquierdo, herida profunda en el abdomen producida por una barra de hierro que penetró por la cadera izquierda y salió por la vagina, desgarrando el labio izquierdo. Peritonitis aguda, cistitis que hace necesaria una sonda por varios días. Imagínense escuchar, siendo joven, este diagnóstico. Verte al espejo, saber que no puedes caminar durante un tiempo. Y en la obra de Frida Kahlo va narrándose precisamente toda esta situación y cómo de una u otra manera estaba expresada en su obra, en sus pinturas, prácticamente todos autorretratos, de distinta posición, distinta postura, distintos momentos de la vida, ¿no? Bueno, esto nos coloca precisamente ante una situación de fortaleza también, de una mujer que supo ser fuerte ante esa circunstancia, esa situación, y ella misma lo expresa en algún momento, la pintura la salvó. Gracias a la pintura ella decidió seguir viviendo y construir su vida, seguirse formando a partir precisamente de esa pintura y sobrellevar todo lo que el dolor le había causado en la enfermedad primero y después en el accidente. Después Elenia Poniatowska pasa a hablarnos de Pita Amor. Pita Amor en los brazos de Dios, se titula el capítulo. Y bien, empieza con un poema de Pita Amor. Dios,
Invención admirable, hecho de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable. ¿Por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? ¿Por qué dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas. ¿O quieres que vaya yo? Pita Amor lo encontró en una cita puntual que ambos contrajeron el sábado 6 de mayo de 2000, cuando le dio neumonía. Dios la hizo esperar un poco. Finalmente canceló otros compromisos para recibirla en su lecho divino el lunes 8 de mayo a las 16:45 en la clínica de su sobrino Juan Pérez Amor en Apóstol Santiago, San Jerónimo. Pita Amor le cantó a Dios y ella misma fue Dios. Fíjense esta prosa de Elena Poniatowska, que tanto en el caso de Frida Kahlo, que ya vimos, como el de Pita Amor, esta idea de la muerte, esta idea de la situación de una mujer en un determinado momento de la vida, la narra de tal manera que nos emociona, y si bien sentimos una cierta afectación, tampoco es un drama, sino es un poco decir, la vida es esto, así nos pasa, así le pasó a estas mujeres. Y eso que les pasó, cuando hablamos de experiencia decimos es lo que nos pasa, conlleva respuestas. Como dice Sabater, no somos responsables de lo que nos pasa, pero sí de qué o cómo respondemos a lo que nos pasa. Pues estas mujeres respondieron con fuerza, con valor, con empeño, con trabajo, ¿no? Pita Amor era un dios en sí mismo porque ella misma, dicen sus biógrafos, lo dice Poniatowska, era vanidosa, se sabía atractiva, era muy inteligente, era soberbia, cuentan muchas anécdotas de ella golpeando hombres y mujeres porque no lo soportaba, decía ella que era superior a Octavio Paz en la escritura poética, que era más bonita que María Félix, en fin, que era todo un personaje, diríamos nosotros hoy en día, ¿no? Coloquialmente. Pero que entonces era una manifestación de vida que para mucha gente causaba estupor, dolor, tristeza, enojo, coraje, porque era, ¿cómo está loca? Se atreve a decir todo esto, ¿no? Pero finalmente era reconocida. Muchas entrevistas, sus poemas se leían, se publicaban en diversos idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás digamos de repente que no se justifican muchos comportamientos humanos, pero esa es la diversidad humana, precisamente. La diversidad humana no tiene a veces que ver tanto con grupos étnicos, indigenistas, mestizos o con género, sino con particularidades de la vida individual. Somos tan diversos como individuos. Y las manifestaciones de estas 7 mujeres, y en este caso de Pita Amor, pues son precisamente parte de esa individualidad, ¿no? Dice Pita Amor en otro poema, mi cuarto es de 4 metros, mide mi cuerpo 1,5. La caja que se me espera será la suma del tedio. La vida de Pita Amor, como la de las otras mujeres, estuvo llena de viajes, sorpresas, pero también desgracias, también carencias económicas. Esto es relevante decirlo porque, por ejemplo, Frida Kahlo también, su familia no era rica, su familia era una clase media baja, diríamos, ¿no? Pita Amor también tuvo muchas carencias. Si mal no recuerdo, su padre tenía riqueza, pero producto de la Revolución Mexicana perdieron gran parte de eso que tenían, de territorios, etcétera, ¿no? Después, Elena Poniatowska nos habla de Nahui Olin, la que hizo olas. Pintora, fue muy fotografiada, ya habíamos estado en algún otro programa, esta foto que la hizo famosísima por ser una foto que para aquella época era así como indecorosa, inmoral, etcétera, ¿no? Una mujer de la cual decían los hombres y las mujeres que tenía unos ojos hermosos y que esos ojos eran los que le abrían la puerta de todo, ¿no? Pero ella también decía de sí mismo de sus nalgas. Ella decía, cuando no puedo abrir una puerta con las manos,
la empujo con las nalgas y se abre, ¿no? Era en ese sentido una mujer atractiva, tuvo muchos amoríos, muchas conquistas de personajes famosos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Elena Poniatowska, Adriana Malvivo toma la foto entre sus jóvenes y delgadas manos, la mira. ¿Qué tienen esos ojos? La atrapan. Adriana vuelve a mirar, los ojos se apoderan de ella, diabólicos. Igual que años atrás le ocurrió a Tomás Urián y antes todavía al doctor Atl, a Diego Rivera, a Carlos Chávez, a Edward Weston, a Raúl Fournier, a Antonio Garduño, a Matías Antonio, a Eugenio Agacino, el capitán de navío, y por qué no, a Manuel Rodríguez Lozano. Entre todos, sin embargo, el general Manuel Mondragón fue el primero. A él, antes que a nadie, sedujo el resplandor de ese par de soles, de incendios, de infiernos. Esa niña impredecible de bucles rubios, berrinches y pataletas, esa criatura suya, encarnación de Luzbel, el ángel caído. ¿Qué tienen esos ojos? Esos ojos que, decía, abrieron puertas, abrieron mundos y le permitieron precisamente conquistar a un México que acabó reconociendo su capacidad, su inteligencia, ¿no? Que es lo paradójico precisamente de la vida de estas 7 mujeres, con todas las críticas, las censuras, los ataques. México reconoció su talento, su capacidad, ¿no? Su fortaleza, su identidad, ¿no? Otra de las autoras, otra de las 7 cabritas, María Izquierdo, al derecho y al revés. María Izquierdo, que fue pintora y que Diego Rivera decía de ella que había sido una de las mejores pintoras que había existido en el México, por lo menos de hasta entonces, ¿no? Todavía se oyen los balazos de la Revolución de 1910. Las mujeres cruzan su rebozo sobre el pecho como antes cruzaban las cananas. Sus fuertes piernas de caminante les abren paso. Pretenden domar sus crines y recogen sus trenzas al aire. Todavía están hechas de tierra y agua. Son la vanguardia. Las mujeres caminan, sudan, aman, son colchón de tripas, dan a luz, se acostumbran a la muerte. Cada una tiene su muerto adentro. La única novelista de la Revolución Mexicana, Nelly Campobello, cuenta en Cartucho cómo se enamora del cadáver balaceado bajo su ventana, su muerto, y lo extraña. Se lo llevan. No llora, nadie llora. Y más adelante va narrando precisamente la vida de esta María Zenobia Izquierdo, quien nació en 1902, quien fue pintora. Decía, la vida de esta mujer también fue interesante porque en el movimiento muralista ella logra ocupar un lugar dentro del marco de la pintura y que el mismo Diego Rivera decía, la reconoce como una de las mejores pintoras, ¿no? Dice esto Elena Poniatowska, el 14 de agosto de 1929, Diego Rivera se convertirá en director de San Carlos y la señalará a ella y a su pintura como lo único que vale la pena. No hay en el trabajo de María ni el halago fácil de la improvisación graciosa, ni el pintoresco de buen gusto, tampoco la desviación literaria capaz de atraer simpatías extrañas a la plástica. Prácticamente es un reconocimiento de uno de los pintores más reconocidos, de unos muralistas más reconocidos de México. No solo ya en el periodo, sino hasta actualmente. Diego Rivera sigue siendo un referente, ¿no? Otra de las 7 cabritas, Elena Garro, la partícula revoltosa. Elena Garro, dice Elena Poniatowska, su vida giró siempre en este círculo de Octavio Paz, Elena Garro, Octavio Paz, etcétera, ¿no? Y empieza así el relato de su vida. Elena Garro ha quedado tan confundida con Octavio Paz que muchas veces resulta difícil separar su obra y su vida del nombre del poeta. La que fue la mujer de Paz. Es una frase que parece formar parte de su identidad. A partir de esa exclamación empieza la historia de amor y de odio que identifica a la pareja. Lo cierto es que después de Andamos huyendo Lola, que también tiene mucho de autobiográfica, las novelas de Elena Garro giran en torno a la figura del que fue su marido de 1937 a 1963, o sea, 24 años.
Son un largo asedio, un alegato interminable, un carrusel incesante y nocturno, un caballito de noria que a vuelta y vuelta hace trizas toda posibilidad, porque más que ninguna otra escritora, Elena Garro tiene la estrella de la locura en los ojos, también la del encanto, porque su seducción es infinita y su atracción fatal, aunque suene a título de película. Una mujer muy atractiva, nos dicen de Elena Garro, también tuvo varios amantes, varios amoríos, y tanto estando casada con Octavio Paz como fuera después de que terminaron, de que se divorciaron. Y eso forma parte de estas críticas y estos cuestionamientos en una sociedad que colocaba a la mujer en un papel determinado dentro de la sexualidad, ¿no? Sin embargo, estas mujeres a veces a lo mejor lo utilizaron el sexo para hacer cosas, pero también aprendieron a disfrutar de otra manera, ¿no? Elena Garro escribió varias novelas, muchas novelas, tuvo una hija con Octavio Paz, con la cual viajaba por el mundo y se abría paso por el mundo. Las otras 7 cabritas son Rosario Castellanos, Nelly Campobello, quienes también representaron, diríamos, un arquetipo de la mujer que tiene que ver con la heroína, pero también con la mujer sabia, con la anciana sabia, diríamos, aunque eran jóvenes o fueron jóvenes en su momento de fortaleza o de mayor fortaleza, con la bruja, ¿no? Con estos arquetipos, decía, que representan el lado más fuerte del lado femenino. Y quizás en el ánima masculina también estén presentes y nos permitan a nosotros los hombres abrir los ojos para mirar de otra manera a las mujeres de hoy. Muchas gracias.